Baruch Hashem, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Estamos aquí en Beit HaMidrash Gesed y damos la bienvenida también a nuestros amados Ajim de la Yeshiva Mesiánica Israel. Estamos aquí en la calurosa ciudad de Monclova, Coahuila, México, y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos puedan estar viendo y a los que estamos aquí. También Shabbat Shalom para todos y vamos a iniciar. De antemano sabemos que estamos viendo Toldot Yeshua, ¿verdad? La historia de Yeshua HaMashiach, y dijimos que estamos dando una mirada hebrea del Mesías judío, del Mesías Yehudí. Entonces, aún cuando estamos estudiando Toldot Yeshua, lógicamente desde un punto de vista judío, este shiur lo vamos a basar con la Biblia Reina Valera, con la traducción Reina Valera de 1960. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de conocer ciertos errores de traducción e interpretación que podemos encontrar aquí, y debido a este tipo de cosas, pues se han originado y aún fundamentado ciertas doctrinas que no estaban en la mente de los escritores. Entonces, muchas personas, fíjense, muchas personas se han dado cuenta de que la iglesia les ha mentido, ¿verdad? La iglesia les ha mentido diciendo que la Torá es o era una maldición. La iglesia ha mentido en que el domingo es el verdadero día de adoración y que el día de reposo, lo que es el Shabbat, ya no se debe de guardar. También han mentido en que el Mesías fundó una nueva religión fuera del judaísmo. Otra cosa en la cual ha mentido la iglesia es que a los shluchim, que a los emisarios mal llamados apóstoles, se les llamó cristianos. Otra de las cosas en las cuales la iglesia ha mentido es en que la Torá ya no se debe de guardar, ya no se debe de obedecer. La ley de Moisés, así como un papel, arrugarlo y a la basura. Entonces, si la iglesia ha mentido prácticamente en todo, ¿cuál es la razón o por qué muchas personas siguen creyendo en el Cristo que la iglesia les presenta? ¿Se entiende la idea general? Es decir, la iglesia ya mintió en todo. La iglesia y sus teologías ya mintieron en todo. ¿Quién nos asegura que el Cristo que la iglesia te está presentando, que la iglesia te enseñó tal vez desde niño o a lo largo de la historia, es el verdadero? ¿Quién puede asegurar que el Cristo que presenta la iglesia es concebido de la misma manera que los primeros discípulos? Recordemos, la iglesia ya mintió en todo. Realmente, el Cristo que presenta la iglesia es el mismo Mashiach que seguían los Talmidim, los discípulos. Vamos a leer Matitiá, Sefer Matai o Toldot Yeshua, mejor conocido como Mateo 1, del 18 al 27. Y voy a ir leyéndolo, apúntenlo, sus citas, vayan anotando para que se les sea un poquito más fácil poder aprender, ¿verdad? Recordemos que una de las maneras, en las cuales el ser humano aprende es apuntando, ¿verdad? Apuntando y repitiendo oralmente, pues de esa manera se aprende más.
Lo voy a leer, pueden seguirme con su vista. Dice, voy a leer desde el Pasuk 18 hasta el 27. Perdón, hasta el 25. No tiene 27, hasta el 25. Dice, el nacimiento de Yeshua a Mashiach fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Yosef, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un malaj, un ángel del Adón, le apareció en sueños y le dijo, Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKadosh es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Adón, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando Yosef del sueño, hizo como el malaj del Adón le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. Según lo aprendido en el shiur pasado, ¿cuál fue el motivo o cuál fue el propósito de Matitiá al haber iniciado su sefer dando a conocer la genealogía de Yeshua Rabenu? Es pregunta. Eso lo vimos en el shiur pasado, ¿verdad? Y como pregunta, ¿cuál fue el motivo por el cual Matitiá inició su sefer, su escrito, su libro, si lo quieren entender de esa manera, exponiendo o dando a conocer la genealogía del Rebbe? ¿Para qué? ¿Ah? Bueno. ¿No? Bueno, él dio a conocer que Rabenu Yeshua es descendiente de David Amelech, ¿verdad? Para mostrar los requisitos genealógicos para ser Mashiach. Es decir, él mostró la genealogía de Yeshua Rabenu para dar a conocer que él cumplía con los requisitos genealógicos para ser Mashiach. Baruch Hashem. Ahora vamos a leer Irmiyahu Anabí, Jeremías 23:5. Baruch Hashem. Jeremías 23:5. No pierdan ahí Matitiá. Jeremías 23:5. Dice, he aquí vienen días, dice Hashem, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta profecía claramente es una profecía mesiánica. Y es bien sabido que el Mashiach tiene que ser descendiente de David Amelech por la línea de ¿quién? De Shlomo Amelech, de Salomón, ¿verdad? Ahora, vamos a profundizar en este tema conscientemente, haciendo a un lado todo lo que usted haya aprendido. No le estoy diciendo que lo eche a la basura, simplemente le estoy diciendo que vamos a hacerlo a un lado. Vamos a tener este estudio, a tratarlo de tener con una mente abierta y con un corazón dispuesto a aprender. Lo que vamos a estudiar, o el shiur que vamos a compartir en esta tarde, el título es ¿Quién embarazó a Miriam? ¿Quién embarazó a Miriam? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Quién embarazó a Miriam? Como pregunta, ¿ya lo apuntaron? Baruch Hashem.
¿Qué es una copia? ¿Qué entienden ustedes por una copia? ¿Qué entienden por una copia? Si podríamos dar la definición de una copia, dijéramos que una copia es la reproducción de un primero, ¿verdad que sí? Una copia es la reproducción de un primero, sea lo que sea. Es decir, que si yo hago un escrito en la computadora, un texto, y voy a imprimirlo, esa impresión es el original, ¿verdad? La primera. Y luego lo llevo a una parte donde, vaya la redundancia, saquen copias. Entonces le van a sacar, pero ¿cuántas son las originales? Una, ¿verdad? La que yo imprimí, esa es la original. Todas las demás son copias, aún que sean iguales, ¿verdad que sí? Son copias. Hay solamente un original. Hay un primero nada más. ¿Ok? Ahora, ahorita vamos a entender por qué dije ese comentario. ¿Qué tienen en común Krishna, Rómulo, Dionisio, Hércules, Zoroastro, Atis de Frigia y Horus, entre otros? Lo voy a repetir para que lo puedan anotar. ¿Qué tienen en común Krishna, Rómulo, Dionisio, Hércules, Zoroastro, Atis de Frigia y Horus, entre otros? ¿Qué tienen en común? Les voy a decir qué tienen en común todos estos personajes. Todos ellos existieron antes de Jesús. Y lo voy a mencionar así. Todos ellos existieron siglos aún antes de Jesús. La mayoría de ellos nacieron de una virgen. La mayoría nacieron de una virgen. Sus madres fueron embarazadas de manera sobrenatural. Y algunas otras cosas también, ¿verdad? Eran hijos de la divinidad. Según la cultura de cada uno, su Dios supremo tomó a la Virgen y de ahí nació alguno de estos personajes. ¿Les recuerda algo eso? ¿Qué expone la doctrina cristiana sobre el nacimiento de Jesús? Estamos hablando de cristianismo. ¿Qué expone la doctrina cristiana acerca del nacimiento de Jesús? Vamos a ver 4 puntos. Y este shiur va a estar basado en estos 4 puntos, los cuales expone la iglesia acerca del nacimiento de Jesús. Lógicamente nosotros no creemos en Jesús, ¿verdad? Nuestro Mashiach se llama Yeshua. Yeshua ben Yosef Minetzaret. Yeshua, hijo de Yosef de Nazaret, por decirlo de alguna manera. Primer punto, que María ya estaba o quedó embarazada inmediatamente después de hablar con el malaj o con el ángel. Repito, que María ya estaba o quedó embarazada inmediatamente después de hablar con el ángel. Y repito que esto es lo que expone la doctrina cristiana acerca del nacimiento de Jesús. Punto número 2, que Jesús es heredero al trono de David de una manera adoptiva. Repito el punto número 2, que Jesús es heredero al trono de David de una manera adoptiva. Punto número 3, que Jesús no tiene un padre biológico.
que Jesús no tiene un padre biológico. Y punto número 4 y final, que María fue embarazada por obra del Dios Espíritu Santo. Algunas personas se sienten ofendidas cuando digo el Dios Espíritu Santo. Sin embargo, ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces yo creo que no hay ningún problema cuando digo el Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el último punto es que María fue embarazada por obra del Dios Espíritu Santo. Y vamos a profundizar en el punto número 1. Y ahora sí, ya dejo de mencionar esos nombres, ¿verdad? Grecorromanos. Y digo, Miriam estaba o quedó embarazada inmediatamente después de hablar con el malaj. Esto es lo que vamos a ver. Y ahora sí les pido que me pongan atención. Para este punto nos da más información Gilel, es decir, Lucas. Y vamos precisamente ahí a Lucas, Perec 1, Pasukim del 26 al 35. ¿Ya lo tienen? Baruch Hashem dice, del 26 al 35, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Netzaret o Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el malaj en donde ella estaba, dijo: Shalom, ¿verdad? No dice salve, muy favorecida. El Adón es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el malaj le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al malaj: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el malaj le dijo: el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Bueno, en este relato vemos varias cosas interesantes. Por ejemplo, ¿en qué mes fue el malaj a visitar a Miriam? En el mes sexto, ¿verdad? En el mes sexto, no se nos olvide. Y lo voy a repetir otra vez. ¿En qué mes fue el malaj a visitar a Miriam? En el mes sexto, Baruch Hashem. Ahora, ¿en qué mes nació Yeshua Rabenu? ¿Qué festividad se estaba celebrando cuando Yeshua Rabenu nació? Sukkot, Baruch Hashem. ¿Y en qué mes se celebra Sukkot? En el séptimo mes. En el séptimo mes se celebra Sukkot. Aquí solamente hay dos opciones. La primera, que Yeshua haya nacido un mes después de que el malaj se presentó a Miriam para darle esa noticia. Esa es la primera opción. ¿Por qué? Porque el malaj, como vimos, se presentó a ella ¿en qué mes? En el sexto. Pero Sukkot se celebra en el séptimo mes. Entonces, aquí esto es la primera opción. Que Yeshua Rabenu haya nacido un mes después del anuncio del malaj. La segunda opción es que el embarazo de Miriam haya durado 13 meses.
13 meses. ¿Por qué? Recuerden, estamos en el primer punto, que es que Miriam ya estaba o quedó embarazada inmediatamente después de hablar con el malaj. Esto es lo que enseña la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos opciones. Que Yeshua Rabenu haya nacido un mes después nada más, después del anuncio del malaj. Y la segunda opción es de que Yeshua Rabenu haya nacido o haya sido un embarazo de 13 meses. De 13 meses. A lo cual, vaya, es imposible, ¿verdad? Bueno, el verso 31, fíjense, el verso 31 dice, a ver, déjenme lo busco. El verso 31 dice, de ahí mismo, de Gilel, de Lucas, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, ¿verdad? Eso dice. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí da a entender, cuando le dice, y ahora concebirás en tu vientre, ahí quedó embarazada, ¿verdad? Eso es lo que enseña la teología cristiana. Pero como ya vimos, si eso es cierto, el embarazo debió haber durado un solo mes nada más, o el embarazo duró 13 meses, según la teología cristiana. Ahora, la Biblia textual es una Biblia muy recomendable. Yo se la recomiendo, la Biblia textual. La pueden buscar y comprarla, o bien pueden buscarla en internet, ¿verdad? Comprarla por internet. Pero es una Biblia muy buena, ¿verdad? Es recomendable. Bueno, la Biblia textual, veamos cómo lo traduce este verso que acabamos de leer. Y dice, he aquí que darás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. La versión israelita nazarena, mejor conocida como la VIN, cita, mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. La Reina Valera actualizada, estoy diciendo la Reina Valera actualizada, cita, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Si vemos, todas estas versiones hablan de un embarazo que tendría Miriam en el futuro, ¿verdad? En el futuro. Ninguna dice, y ahora concebirás en tu vientre. Ahora, hoy, ¿verdad? No. Como vemos, el error se engendra en la versión Reina Valera de 1960. Porque en ella da a entender que Miriam quedó embarazada en el momento en el que el malaj le dio la noticia, o en el momento en el que el malaj habló con ella. Ahora, si el Rebbe, el maestro, nació en el 7º mes, en la festividad de Sukkot, Miriam debió haber quedado embarazada en el 10º mes. ¿Cuántos meses tiene el año? 12, ¿verdad? Entonces ella debió haber quedado embarazada en el 10º mes. ¿En qué mes dijimos que se presentó el malaj? En el 6º. Según la naturaleza humana, ¿cuántos meses dura un embarazo? 9 meses. No puede durar ni un mes, ni puede durar 13 meses. Entonces, Yeshua, o más bien Miriam, debió haber quedado embarazada en el 10º mes. Dijimos que el año tiene 12 meses. Entonces, si ella quedó embarazada en el 10º mes, del 10º al 11º es un mes. Del 11º al 12º, 2 meses. Del 1
del 12º al primero 3 meses, del primero al segundo 4 meses, del segundo al tercero 5 meses, del tercero al cuarto 6 meses, del cuarto al quinto 7 meses, del quinto al sexto 8 meses y del sexto mes al séptimo mes 9 meses. ¿Verdad? Entonces, él nació en el séptimo mes. Ahí lo tenemos. Entonces, ella no pudo haber quedado embarazada en el sexto mes. ¿Por qué? Porque Yeshua Rabenu nació en el séptimo mes. Como les dije, o las dos opciones, o nació un mes después, o su embarazo duró 13 meses. Conclusión del primer punto. Miriam no quedó embarazada en el mismo día que se le presentó el malaj. Esa es la conclusión del punto número 1. Ay, por favor, algo, ¿puedes darme algo de tomar? Punto número 2. Yeshua Mashiach es heredero al trono de David de manera adoptiva. Yeshua Mashiach es heredero al trono de una manera adoptiva y lo podemos hacer en forma de pregunta. Y hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué el Mashiach tiene que ser de la tribu de Yehudá? ¿De la tribu de Judá? ¿Por qué? ¿Por qué Mashiach tiene que venir de la tribu de Judá? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, como sabemos, Mashiach va a reinar, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Mashiach va a reinar. Entonces vamos a ver Génesis 49:10. Bereshit 49:10. Y dice las palabras de Jacob Avinu: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está, esta es una profecía mesiánica, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Judá es quien reinará. Ahora, ¿por qué decimos que Mashiach tiene que venir de la tribu de Judá? ¿Por qué? Porque Judá es quien tiene el cetro, quien reina, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Vamos a Shmuel Bet, a segundo libro de Shmuel, del profeta de Shmuel Anabí, segundo de Samuel 7, del 12 al 13. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice, ¿de dónde procederá? De sus entrañas, ¿verdad? Ahí está escrito. Ok, ahora vamos a Teilim, a Salmos 132:11. Baruch Hashem. Dice: en verdad juró Hashem a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí está. De tu descendencia. Ahora, en ninguno de estos pasukim, de estos versos, vemos a un hijo adoptivo. ¿Verdad que no? ¿O sí? Tiene que ser de sus entrañas. Aquí vemos que Hashem juró a David, dice, y no se retractará de ello. De tu descendencia
pondré sobre tu trono, de tu descendencia. Entonces aquí no vemos a ningún hijo adoptivo. Bíblicamente o tanágicamente no vemos a ningún hijo adoptivo. Y aunque digan lo contrario, un hijo adoptivo no puede ser el heredero legal al trono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como vimos aquí en Teilim 132:11, Hashem juró a David Amelech que su descendencia pondría sobre su trono, o sea, su descendencia. Un ejemplo muy fácil para entender esto que les estoy diciendo acerca de que un hijo adoptivo es el que llegó al trono o le correspondía el trono. Un ejemplo muy básico, pero espero que puedan entenderlo, es el siguiente: el sacerdocio. Es decir, los Kohanim. Ellos, ¿de qué tribu tenían que ser? De la tribu de Leví, Baruch Hashem. Pero cualquier hombre de la tribu de Leví no podía ser Cohen. O sea, no cualquiera podía ser Cohen de la tribu de Leví. Es decir, los Kohanim tenían que ser de la tribu de Leví. Pero no cualquier levita podía ser Cohen, sino que tenía que ser de los hijos de Aarón. ¿Verdad que sí? Entonces, digamos, un hijo de Aarón adopta a un niño. ¿Ese niño podría ser Cohen? No. ¿Por qué? Porque solamente los hijos directos de los hijos de Aarón podían llegar a ser Kohanim. Un hijo adoptivo no podía hacerlo. Ahora, no estamos hablando de un Cohen. Estamos hablando de Mashiach. Entonces, ¿por qué un hijo adoptivo de un Cohen no podía ser Cohen, pero un hijo adoptivo sí podía ser Mashiach? Suena un poco ilógico, ¿no creen? Conclusión del segundo punto. Un hijo adoptivo puede heredar de su padre adoptivo lo material. Claro que sí. O sea, un padre le puede dejar su herencia a su hijo adoptivo, ¿verdad? Pero no el linaje. O sea, le podrá dejar bienes materiales, pero no el linaje. Ni mucho menos el propósito espiritual. Eso no se puede heredar. Y lo pueden anotar. Baruch Hashem. Número 3. También enseña la iglesia que Yeshua no tiene un padre biológico. ¿Lo enseña o no lo enseña la iglesia? ¿Sí o no? Es una doctrina, vaya, que dentro del cristianismo, dentro del mesianismo, dentro de las raíces hebreas, se carga también con todo eso. Que Yeshua no tiene un padre biológico. Ahora, retomando el punto de la genealogía de Rabenu Yeshua, la iglesia y desgraciadamente muchos mesiánicos, israelitas, nazarenos, como se quieran o como se llamen, no hay problema. Ellos enseñan que Miriam, o a quien la iglesia llama María, es la madre de Yeshua. Hasta aquí no tenemos ningún problema con eso. Claro que sí, ¿es la madre? Claro que sí. Baruch Hashem, ella es la madre de Yeshua Rabenu. Ahora, nosotros, los Yehudim Meshijim, no estamos en contra de eso.
de que Miriam sea la madre de Yeshua, madre biológica, claro que sí. Pero debemos de tomar algo muy en cuenta. ¿Qué es? Si Rabenu Yeshua solamente fuera hijo biológico de Miriam, él no podría ser el Mashiach. Y lo voy a repetir. Si Rabenu Yeshua es hijo biológico solamente de Miriam, él no podría ser el Mashiach. Por muy milagroso que esto parezca, él no podría ser Mashiach. Y aquí es donde entra la pregunta de ley, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en estos días, el Rab Joel Ben Adriel y un servidor hemos estado tratando de profundizar y estudiando el tema de la genealogía del Rebbe. Y hemos visto cosas muy interesantes respecto a esto, que nos han permitido entender ciertas cosas que en lo personal no había entendido antes. Cosas muy importantes que tienen que ser conocidas. Como vemos, tanto Gileel, es decir, tanto Lucas, como Matitiá, como Mateo, nos dan la genealogía de Yeshua Rabenu, ¿verdad que sí? Y ambas genealogías parecieran ser de Yosef. Eso lo vimos en el shiur pasado. Ambas genealogías parecieran ser de Yosef. Por un lado, Matitiá nos dice, Jacob engendró a Yosef, marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, el Mashiach. Y por el otro lado, tenemos a Gileel, a Lucas, diciéndonos, Yeshua, al comenzar su Avodah Kadosh, su ministerio, era de 30 años, hijo, según se creía, de Yosef, hijo de Elí, y etc. Así se va hasta Adam HaRishon. Ahora, la cuestión aquí es que la frase, según se creía, no se encuentra en el original. La frase, según se creía, no se encuentra en el original. Tanto así que en la versión Reina Valera actualizada, la cual cité hace un momento, la Reina Valera actualizada y en la Reina Valera de 1862, esta frase de según se creía aparece entre paréntesis. Tú puedes ver la Reina Valera del 60 y no aparece entre paréntesis. Solamente así dice, hijo según se creía de Yosef, hijo de Elí. Sin embargo, en la Biblia, Reina Valera actualizada y en la Reina Valera de 1862, esta frase aparece entre paréntesis. Baruch Hashem. Entonces, aquí vemos que está entre paréntesis, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está entre paréntesis? ¿Por qué está entre paréntesis? Porque ellos saben que esa frase fue añadida tiempo después. La frase, según se creía, fue añadida tiempo después. Por lo tanto, Gileel 3:23 realmente se leería así. Yeshua al comenzar su Avodah Kadosh, su ministerio, era de 30 años, hijo de Yosef, hijo de Elí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora,
¿Por qué dije que si Yeshua Rabenu es hijo biológico solamente de Miriam, no podría ser el Mashiach? ¿Por qué? Porque Miriam no es descendiente de Shlomo Amelech, de Salomón, del rey Salomón. Entonces dijimos que Mashiach tiene que descender o venir de David Amelech, ¿verdad que sí? Por la línea de Shlomo. Pero Miriam no viene de la línea de Shlomo. Otra cosa que tenemos que tener muy en claro, y es que debemos de conocer un poco la cultura hebrea para poder llegar a ciertas conclusiones. Entonces, si se desconoce esto, por eso se cae en tantas falsas doctrinas, sin fundamento en las escrituras, ni en el Tanaj, ni en el Keter. Entonces, algo muy importante es que el linaje tribal, es decir, de la tribu, o para que se entienda, para saber de qué tribu o a qué tribu pertenecía, se heredaba por el padre y no por la madre. Ejemplo, si un hijo tiene un padre de la tribu de Reubén y una madre de la tribu de Shimeón, ¿a qué tribu pertenecería ese hijo? Recordemos que el linaje tribal viene por la casa paterna. ¿A quién pertenecería ese hijo? Si su padre es de la tribu de Reubén y la madre de la tribu de Shimeón, ¿a qué tribu pertenecería el hijo? A Reubén, ¿verdad que sí? Baruch Hashem. Ese hijo sería contado como parte de la casa o de la tribu de Reubén. Y vamos a Bamidbar, ahí en Bamidbar, en Números 1, 17 y 18. Números 1, 17 y 18. Y lo voy a leer. Dice, tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Y dice, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, ¿qué dice? Según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Entonces, iban siendo agrupados según la casa de sus padres. Por lo tanto, el linaje tribal o de la tribu viene por la casa paterna. Ahora, fíjense, si Lucas nos estaría diciendo que solamente viene Yeshua Rabenu, engendrado solamente de Miriam, o nacido solamente de ella, sin necesidad de un padre biológico, él no sería de la tribu de Judá. Para que el Mashiach sea de la tribu de Judá, necesita que el padre sea de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero Miriam viene, claro, pues de la tribu de Judá, pero del linaje de Natán. Del linaje de Natán. Y vamos a verlo ahí en Gilel, en Lucas 3. Lucas 3, Gilel 3, 31 y 32. Y dice, hijo de Mela, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón.
Ahí está. Aquí no viene Shlomo Amelech. Esta es la genealogía de Miriam. Y no aparece Shlomo Amelech por ningún lado. ¿Cuál es el aparente problema? Aquí, en las genealogías del Rebbe. Es claro que Matitiá nos da la genealogía de Yosef por la línea de Shlomo, ¿verdad que sí? Por la línea de Salomón. Y ya vimos de que aunque parezca que Hillel está dando la genealogía de Yosef, en realidad está dando un hebraísmo. Cuando dice Yosef, hijo de Elí, en realidad puede ser yerno de Elí. Yerno de Elí. Porque, como les repito, es un hebraísmo. A los yernos también se les llama hijos. El rey Saúl llamó hijo a David Amelech y no era su hijo, sino era su yerno. Entonces, esto es la contradicción. Ahora, la aparente contradicción. Muchos creen que Yeshua Rabenu nació solamente de Miriam, y esto es lo que estamos viendo o en lo que estamos profundizando. Pero que no desciende físicamente de Yosef, ¿verdad? Ahora, y basan su doctrina en Bereshit, en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Ahí dice, es que eso nada más se lo dijo a Javá. Entonces, por lo tanto, como no tomó en cuenta Hashem a Adam Arishon, nada más se lo dijo a ella, pues nada más tiene que venir de la mujer. Nada más de la mujer. Aquí no entra, no hay cabida para un hombre. Ahora, también basan esta doctrina en Gálatas 4:4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, nacido de mujer. Como les digo, ahí se toma de que pues nada más tiene que nacer de una sola mujer, nada más, de la mujer. Como ahí dice que es nacido de mujer, pues entonces aquí Yosef no tiene nada que ver. Él es el padre adoptivo. Pero ya vimos que Mashiach no puede no puede tomar el linaje de David siendo un hijo adoptivo. Independientemente de quién sea el padre, no podría hacerlo así. Tiene que descender del padre. Ahora, vamos a Mateo 11:11. Baruch Hashem. Y dice: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Yohanan Amadvil, Yohanan el inmersor. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora, aquí tampoco está tomando en cuenta a hombres. El mismo Rebbe, Yeshua Rabenu, está diciendo: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Yohanan Amadvil. Entonces, ¿Yohanan Amadvil también nació de una virgen? ¿Yohanan Amadvil también nació sin necesidad de un padre biológico? Porque aquí el Rebbe está diciendo de entre los que nacen de mujer. Y estas cosas se han tomado, como ya vimos, que en Gálatas 4:4 dice: cuando vino al cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer. Entonces, nacido de mujer quiere decir que es sin un padre biológico.
Entonces Yohanan Amadvil, y fíjense, aquí dice, de entre los que nacen de mujer. O sea que hay muchos de los cuales no hubo intervención masculina para procrear ese hijo. Les pregunta, aquí está en la Biblia, no estamos tomando ningún libro extraño a lo que se conoce como Biblia. Para no entrar en otras cosas, ¿verdad? Para no entrar en que digan, no, es que está leyendo literatura rabínica o está leyendo aquello. No, aquí estamos. Y con la Reina Valera. Ahora, a Yeshua se le identificaba como hijo de Yosef. Como hijo de Yosef. Y vamos a Gileel, a Lucas 4:22. Baruch Hashem dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de Yosef? La gente sabía que era su hijo. Vamos a Yohanan 1:45. Juan 1:45. Y decimos los nombres, ¿verdad? Para que las personas que no conocen mucho acerca de los nombres en hebreo, pues poder apoyarlos de esta manera. Yohanan, Juan 1:45. Dice, Baruch Hashem, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Yosef de Netzaret. Ahora, aquí Felipe pregunta, Felipe que conocía de Torá, porque si no conocía de Torá, ¿cómo sabía las profecías de Moshe Rabenu y de los profetas? Lógicamente conocía Torá y conocía Nabim y Ketubim, conocía Tanaj, ¿verdad? Entonces él vio que las profecías se cumplieron en Yeshua. Pero él dice, hemos encontrado a Yeshua, el hijo de Yosef, de Netzaret. Si ellos conocían las profecías, ¿cómo es que dice el hijo de Yosef? Si se supone que tenía que nacer de una virgen, ¿por qué no dijo el hijo de Miriam? ¿Por qué dijo el hijo de Yosef? Ahora, incluso Miriam declara que Yosef es el padre y no el padrastro de Yeshua Rabenu. Vamos ahí mismo a Gileel, estamos cerquitas, a Lucas 2:48. Gileel, Lucas 2:48. Ah, caray. Perdón, me equivoqué. Aquí está. Dice, Baruch Hashem, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padrastro, no, ¿verdad? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Tu padre y yo. Ahora, otras pruebas de que Yosef era descendiente de David Amelech y no Miriam son las siguientes. Fíjense, o sea, cuando digo de que Yosef era descendiente de David Amelech y no Miriam, me refiero por la línea de Shlomo, no que Miriam no tenga nada que ver con David Amelech, no. Vamos a ver ciertas pruebas que nos dicen que Yosef es el que venía de David Amelech por la línea de Shlomo. Y vamos a Matitiá, Mateo 1:20. Baruch Hashem, bendito es el Abacadosh. Y dice,
Y pensando él en esto, he aquí un malaj del Adón le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo ¿de quién? De David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. Ahí está. Entonces le dice el malaj: Yosef, hijo de David. Ahora vamos también a Hillel, a Lucas 1:27. Y dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba Yosef, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Ahora, ¿por qué no pudo haber incluido ahí, dentro de la descendencia de David Amelech, a Miriam? Es decir, ¿por qué el énfasis tiene que ser en Yosef? Cuando dice Yosef, hijo de David, ¿y por qué aquí dice Yosef de la casa de David? Ya vimos que el linaje tribal es según la casa paterna, ¿verdad? Eso que no se nos olvide. ¿Ok? Vamos también ahí mismo a Hillel, a Lucas 2:4. Ahí estamos cerquitas. Y dice: y Yosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, ¿por qué todo se tiene que centrar en Yosef? Si Yosef supuestamente no es el padre de Yeshua, ¿por qué todo se tiene que centrar en Yosef? ¿Ah? Conclusión del tercer punto. Yosef fue el padre biológico de Yeshua Rabenu. Y ahí tal vez ahorita haya dudas, pero ahorita en el punto siguiente vamos a entenderlo. Conclusión del punto número 3. Yosef fue el padre biológico de Yeshua Rabenu. Si no lo fuera, Yeshua simplemente no podría ser el Mashiach, porque no cumpliría con los requisitos genealógicos. Lo voy a repetir una vez más. Dice: Yosef fue el padre biológico de Yeshua Rabenu. Si no lo fuera, Yeshua Rabenu simplemente no podría ser el Mashiach, porque no cumpliría con los requisitos genealógicos. Y el punto número 4. En este es en el que más vamos a tratar de entender. Punto número 4. Miriam, embarazada por obra del Dios Espíritu Santo. Repito, Miriam embarazada por obra del Dios Espíritu Santo. Como vemos, este es el mismo método de concepción de los personajes paganos que mencionamos al inicio. ¿De qué? De que todos ellos, o la gran mayoría, nacieron de una virgen, su padre era la deidad que de cada una de las culturas que tenía ese personaje, y así nació de una manera milagrosa. Todo esto está plagado de paganismo, porque como vimos, sobre una copia, ¿verdad? Y el original. Hay unos nacimientos virginales que se dan miles de años atrás,
o antes de Yeshua Rabenu. Miles. Es decir, ¿será que a Elohim se le acabó la creatividad y tuvo que hacer algo que ya se venía repitiendo en todas las culturas paganas? Claro que no. Entonces, la historia que la iglesia ha formado respecto a Jesús, a su Jesús, es una mera copia del paganismo antiguo. Para empezar, de las 4 Besorot, de los 4 evangelios, para que se entienda, ¿por qué solo 2 hablan del nacimiento virginal si se supone que era algo sumamente importante que demuestra la mesianidad de Rabenu Yeshua? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué solo 2 de las Besorot o de los evangelios hablan del nacimiento virginal si se supone que es una gran señal, un gran milagro y es sumamente importante para demostrar la mesianidad de Rabenu Yeshua? ¿Por qué? ¿Por qué Marcos, Meir y Yohanan no tomaron en cuenta eso? Digo, es realmente un requisito que Mashiach tenga que venir, tenga que haber nacido, igual que como nacieron todos los personajes de las culturas paganas, para poder ser el Mesías de Israel. Ahora vamos a ver qué dice Yohanan, Juan 20:31. Y como les dije, no vamos a hablar de Talmud, no vamos a hablar de Mishnah, de Gemara. Estamos hablando de simplemente aquí, la Reina Valera. Yohanan 20:31. Lo voy a leer. Y dice: a ver, permítanme, no estaba ahí. Dice: pero estas palabras se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mashiach, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces fíjense, ¿para qué fueron escritas estas palabras de Yohanan? ¿Para qué? Lo voy a repetir. ¿Para qué fueron escritas estas palabras de Yohanan? Dice: han sido escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mashiach, ¿verdad? Entonces, ¿con qué propósito escribió Yohanan estas palabras? Para que las personas que quizá no vieron personalmente a Yeshua Rabenu creyeran que él era el Mashiach, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿por qué dentro de sus argumentos no tomó en cuenta el nacimiento virginal? O sea, si sus escritos fueron hechos con el propósito de que aquellos que no creían que Yeshua era el Mesías, ¿por qué no tomó en cuenta el nacimiento virginal? Siendo que ese sería un gran argumento para decir que él es el Mashiach. ¿Por qué no lo tomó en cuenta? Esto nos lleva rápidamente a la profecía de Isaías 7:14. Ahora, ¿por qué no lo tomó en cuenta? Porque no era necesario. Así de simple. Vamos a Isaías 7:14.
Yeshayahu Anabí 7:14. Dice, por tanto, el Adón mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Ahí está, ¿verdad? Famosa profecía. Ahora, dice el rabino Yosef Ben Márquez que algunos eruditos dicen que virgen es una mala traducción en la Septuaginta, que es la traducción griega utilizada por los escritores de los evangelios. Y debería haber sido traducida como mujer joven. Esto significa, estoy diciendo dentro de la opinión del Rab Yosef Ben Márquez, esto significa o significaría que la historia podría estar basada en una mala traducción. En el original hebreo, y pongan atención, la palabra utilizada, de la cual tradujeron virgen, es alma. Alma, acentuada en la segunda estrofa, o en la segunda sílaba, perdón. Alma. ¿Qué significa literalmente doncella, muchacha pura, joven? Lo voy a repetir. Alma significa literalmente doncella, muchacha pura, joven, pero no necesariamente una virgen. No necesariamente una virgen. En esto coincidimos y tiene razón nuestros ajim, nuestros hermanos, quienes dicen, quienes no creen en la mesianidad de Yeshua, y ellos dicen, y con toda razón, que la profecía no dice que una virgen daría a luz un hijo. Ellos dicen y argumentan que Yeshua no puede ser el Mashiach. ¿Por qué? Porque saben que todo esto está lleno de paganismo y que Yeshua, o más bien, y que la profecía no dice que una virgen daría a luz un hijo. Ahorita vamos a ver por qué. Nosotros, los Yehudim Meshichim, o en este caso, en la Yeshiva Mesiánica Israel, apoyamos que alma, en el contexto de esta profecía, no implica una mujer virgen. No implica una mujer virgen. Es decir, una mujer que no haya tenido relaciones sexuales, sino simplemente una mujer joven. Eso es lo que quiere decir. Simple y sencillamente una mujer joven, no virgen. Existe en el hebreo una palabra exclusivamente para virgen, para una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Y esta palabra es betulá, con B, E, T de Tito, U, L, A, H. Betulá. Ahora, algo interesante es que aun cuando existía o cuando existe la palabra betulá, Yeshayahu Anabí no utilizó betulá, no utilizó la palabra virgen, sino alma, la cual significa, como ya les dije, mujer joven, doncella, muchacha pura, pero no necesariamente una mujer que no haya tenido relaciones sexuales. Ahora, ¿por qué Yeshayahu Anabí no utilizó la palabra betulá? Porque no se estaba refiriendo a una virgen, sino a una muchacha joven. A eso es a lo que él se estaba refiriendo. Ahora, si ponemos atención, ninguno de los profetas
ni tampoco en la Torá habla acerca de que una virgen dará a luz de una manera milagrosa. No. Ahora, un argumento. Ok, ahora, si ponemos atención, como les dije, ninguno de los profetas habla acerca de una virgen dando a luz, ¿verdad? Ahora, solo lo hace Yeshayahu Anabí, y esta es una mala traducción. Por lo tanto, ninguno dice de que una mujer virgen dará a luz un hijo. Ahora, además, o aunado a esto, nuestro pueblo Israel siempre esperó, y pongan atención en esto, nuestro pueblo Israel siempre esperó que el Mashiach vendría vía paterna de la tribu de Judá. Israel siempre esperó que el Mashiach vendría por vía paterna de la tribu de Judá, no de la vía materna. Un argumento muy utilizado es la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta. Y ahí la palabra alma la tradujeron al griego en la Septuaginta como partenos. Partenos. Y partenos, según, ¿verdad?, significa virgen. Entonces, como en la traducción Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, se tradujo alma como partenos, y partenos lo han traducido como virgen, pues entonces eso llegan a la conclusión a decir de que los sabios sabían que era una virgen, y ahí se fundamenta todo. Ahora, realmente, bueno, hago este comentario antes. La traducción Septuaginta fue la primera traducción que se hizo del hebreo, de la Torá, del hebreo, hacia otro idioma. Entonces, como esto fue cientos de años antes de que el cristianismo existiera, pues lógicamente dicen, ahí está, todavía el cristianismo no existía y ya ellos están hablando de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Por lo tanto, no es una idea cristiana, sino judía. Y esto no es así. ¿Por qué? ¿Realmente partenos del griego significa virgen? Vamos a Bereshit, a Génesis 34 del 2 al 3. Bereshit, Génesis 34 del 2 al 3. Baruch Hashem, vamos a hablar de Dina, ¿verdad? Y dice, la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Es decir, la violó, ¿verdad? Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Cuándo se enamoró? Después de que la había violado, ¿verdad que sí? Ahora, ahí cuando dice la joven, es decir, aquí cuando dice y se enamoró de la joven, ahí también los traductores de la Septuaginta tradujeron al griego como partenos. Ahí, siendo que ya había pasado lo que pasó. Y en manera de pregunta, ¿puede una mujer que ha sido violada seguir siendo virgen? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué aquí se utiliza la palabra partenos? Virgen. Se enamoró de la virgen. Espérate, pues si ya la había violado. Ahora, pueden sonar duras las palabras, pero es cierto. ¿Por qué se le llama virgen todavía? Suponiendo que partenos significa siempre virgen.
Eso no es así. Los Jajamim, los sabios que tradujeron la Septuaginta, sabían que partenos no quería decir virgen en todo el concepto, ¿verdad? Entonces, este error en cuanto a la virgen le cayó como anillo al dedo a el paganismo, ¿verdad? Porque lo vieron similar a sus creencias. Ahora, fíjense, este error se ha ido corrigiendo en algunas Biblias cristianas. Este error de la Virgen se ha venido corrigiendo en algunas Biblias cristianas. Y voy a citar algunas traducciones. La Biblia Dios habla hoy. Dice, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Immanuel. Ahí dice virgen, ¿verdad que no? Dice la joven. La Reina Valera contemporánea dice, estoy hablando de la Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera contemporánea dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. Ahí está otra vez, la joven concebirá. Hay mucha diferencia entre la joven y la virgen. Ahora, la Nueva Versión Internacional dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel o Immanuel. Ahí está. Todas estas Biblias han estado corrigiendo este error. Y como les dije hace un momento, es por eso que el paganismo grecorromano aplaudió, ¿verdad? Le vino muy bien el nacimiento virginal de Jesús, porque eso se asemeja a sus creencias paganas que han tenido desde la antigüedad. Ahora, históricamente hubo seguidores de Yeshua Rabenu. No estoy hablando de cristianos. El cristianismo surgió siglos después de Yeshua Rabenu, incluso de los primeros talmidim. Ahora, ¿cómo les digo? Históricamente hubo seguidores de Rabenu Yeshua que no creyeron en el nacimiento virginal. Estoy hablando de verdaderos seguidores. Ellos fueron los ebionitas. Los ebionitas. Y lo pueden buscar. Ellos no creyeron en el nacimiento virginal. Ellos lo tomaron como una herejía. Ahora, sabemos que hay ciertos evangelios apócrifos, ¿verdad? El evangelio apócrifo de Felipe dice en el dicho 15, fíjense lo que dice, y estamos hablando no de cosas ahorita, ¿verdad? Porque dice, no, es que el mesianismo es una nueva doctrina que está enseñando esto. No, estamos hablando de cosas antiguas. Y ahí dice el evangelio apócrifo de Felipe, dicho 15, algunos dicen que Miriam fue embarazada por la Ruach HaKodesh. Se engañan. No saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás fue hembra embarazada por hembra? ¿Por qué dice esto? Porque Ruach es una palabra femenina. Por eso muchos lo traducen como la Ruach HaKodesh, que no está mal. No está mal. Es por eso él dice, ¿cómo? O sea, es algo femenino. ¿Cómo una mujer, una hembra, cuando jamás una hembra fue embarazada por hembra? Dice, algunos dicen que ella fue embarazada por la Ruach HaKodesh. Se engañan. No saben lo que dicen. Entonces, antes de responder, aquí podemos hacernos esta pregunta. ¿A qué se refiere Matitiá cuando dice
que Miriam estaba desposada con Yosef? Repito, ¿a qué se refiere Matitiá cuando dice que Miriam estaba desposada con Yosef? Y como mencioné, antes de responder esta pregunta, debemos entender que el matrimonio judío se da en dos etapas. Disculpen por estar a tome y tome agua, pero como les dije al inicio, estamos en la calurosa Monclova, Coahuila. Hace demasiado calor aquí. La primera etapa es Erusín. E-R-U-S-I-N. Erusín o Kiddushin. Esa es la primera etapa, la cual es el apartamiento, la consagración o el desposorio. Dijimos que Matitiá dice que Miriam estaba desposada con Yosef. Entonces, la primera etapa del matrimonio es el Erusín. Entonces, el desposorio en sí es el compromiso o pacto en el cual el hombre y la mujer quedan reservados el uno para el otro. Generalmente se concreta el compromiso con una señal visible, la cual es el anillo. En la etapa del desposorio hay que entender esto: la pareja no tiene relaciones sexuales. La segunda etapa es el Niusin, N-I-S-U-I-N, Niusin, que es el matrimonio en sí. Es decir, la consumación o el desposorio o la consumación legal frente a las autoridades espirituales o legales. En otras palabras, o para que se entienda, es la boda misma, ¿verdad? La pareja recibe las bendiciones delante de Hashem y solo hasta ese punto o hasta que eso pase, la pareja puede vivir o puede comenzar una vida de marido y mujer, ya teniendo relaciones sexuales y todo esto. Cuando el malaj se presentó a Miriam y Yosef estaban en la primera etapa, en el Erusín o Kiddushin. Ahora sí, y empieza ya la pregunta. La pregunta general, ¿verdad? Y vimos todo esto para llegar a esta pregunta. ¿Quién embarazó a Miriam? ¿Quién embarazó a Miriam? La respuesta, si han estado entendiendo con lógica todo esto, ¿quién fue? Yosef. Ahora, según el contexto y quitando de nuestra mente toda influencia grecorromana, cuando Miriam recibió el anuncio del malaj, ella estaba en el Erusín, ¿verdad? Estaba comprometida en la primera etapa, solo comprometida. El malaj le dijo, y vamos a leer a Lucas 1:30 al 33 para ver qué fue lo que le dijo el malaj. Lucas 1:30 al 33. Dice: entonces el malaj, el ángel, le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón Elohim le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso fue lo que el malaj le dijo, ¿verdad? El malaj le dijo que tendría un hijo de una manera milagrosa. Vamos a poner atención en lo que dice. ¿El malaj le está diciendo aquí que iba a tener un hijo de una manera milagrosa? No, lo voy a repetir.
entonces el malaj le dijo: Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ya vimos que la palabra "y ahora", esa está de más, ¿verdad? Le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón, Elohim, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pregunta otra vez, ¿le está diciendo que va a tener un hijo de una manera sobrenatural? No, le está diciendo que en el futuro va a tener un hijo el cual iba a hacer todo eso. Nunca le está diciendo el malaj que va a tener un hijo de una manera sobrenatural, sin necesidad de su desposado, por decirlo de esa manera, Yosef. Aquí no le está diciendo el malaj eso. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Miriam? ¿Cuál fue su respuesta? La vemos en el pasuk 34. Dice: entonces Miriam le dijo al malaj: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, ¿está mintiendo Miriam? No. ¿En qué etapa el casamiento estaban? En la primera etapa, Erusín, ¿verdad? Donde no había relaciones sexuales. Ahora, le dice: entonces Miriam dijo al malaj: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Este pasuk tiene dos explicaciones. La primera, algunos eruditos dicen que este verso, esta respuesta de Miriam, fue añadida, incluso siglos después. ¿Para qué? Para sostener la doctrina de María siempre virgen. Entonces, algunos eruditos dicen que esta respuesta de Miriam fue añadida. Yo no estoy diciendo que no sea, pero vamos a dar las dos opciones, ¿verdad? La segunda opción, y como dije, la primera fue añadida para mantener o para fortalecer la doctrina de María siempre virgen. Antes, durante y después del embarazo, virgen, ¿verdad? Dice, o vemos aquí en la segunda explicación, la cual es: al momento del anuncio del malaj, Miriam era virgen. Ahora, en forma de pregunta, después del anuncio del malaj, ¿cuánto tiempo quedó para poder ser embarazada o para que fuera embarazada? 4 meses. 4 meses. Entonces Miriam y Yosef tuvieron los meses suficientes para pasar a la siguiente parte del matrimonio, que es el Niusim, ¿sí o no? Y después de eso, por lógica, tuvieron relaciones sexuales, de las cuales nació Yeshua. ¿Está algo fuera de la razón? No. Ya vimos que el malaj vino en el 6º mes y lógico no pudo haber nacido un mes después. Ni tampoco, si quedó embarazada en ese momento que el malaj habló con ella, no pudo haber nacido hasta el 7º mes del próximo año y el embarazo hubiera durado 13 meses. O sea, es ilógico. Entonces tuvo que haber, miren, Yeshua tuvo que haber sido procreado, o cómo se dice, bueno, tuvo que haber sido embarazada Miriam en las épocas por ahí de diciembre. ¿Qué fiesta judía se celebra en diciembre? Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Y qué dijo Yeshua? Yo soy la luz del mundo. Entonces, en la fiesta de las luces bien pudo haber sido concebido Yeshua Rabenu, la luz del mundo. Y ahí todo encajaría y nace en Sukkot, ¿verdad? Baruch Hashem, 9 meses después. Pero como no se conoce todo esto, pues ahí tienen a su virgencita, ¿verdad? Bueno,
esta es la segunda opción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo pregunta? ¿Por qué si Yosef era el padre biológico de Yeshua, dice que no quería infamarla? ¿Por qué? Porque ustedes se lo pueden preguntar. Bueno, si él es el padre, ¿por qué dice que no quiere infamarla? Si se supone que él es el padre, ¿qué acaso estará actuando de manera cobarde? ¿No se quería hacer cargo del niño? No. Vamos a Matitiá 1 del 19 al 21. Y aquí lo tengo, lo voy a leer. Dice: Yosef, su marido, como era justo, no quería infamarla. Ya vimos que dentro de la mentalidad hebrea, una persona, un sadik, como lo era Yosef, es una persona que guarda y guarda bien la Torá. Ese es un sadik. Por lo tanto, Yosef, no José el carpintero, Yosef, el que dice en el hebreo tectón, que bien pudo haber sido manejado la cantera, ¿verdad? Sido cantero o bien constructor e incluso hasta arquitecto, ¿verdad? Eso es lo que significa tectón. Entonces, Yosef era un guardador de Torá, celoso de la Torá. Por eso dice que Yosef era justo, era tzadik. Entonces dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, un malaj del Adón, le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, tenemos que unir lo que nos revelan las dos Besorot, o los dos evangelios. Con toda seguridad, o sea, lo que nos dice Matitiá y lo que nos dice Hillel, con toda seguridad, y lo más lógico, es que después del que el malaj le dio el anuncio a Miriam, ¿qué fue lo que hizo Miriam? Fue y se lo dijo a su prometido, ¿verdad? Es lo más seguro, que ella fue a contarle que iba a tener un hijo que sería el Mashiach. Eso es lo más probable, es lo más lógico. Y como todo ser humano que era Yosef, pudo haber desconfiado pensando que si nunca había tenido contacto sexual con Miriam, ¿cómo iba a tener un hijo? ¿Cómo iba a quedar embarazada? O sea, posiblemente, aquí hay que poner mucha atención, posiblemente Miriam entendió que cuando el malaj le dijo esa noticia, ella ya iba a quedar embarazada. Posiblemente ella lo entendió así. Y por lógica, ella fue con su esposo o con su prometido a contarle lo que le había acontecido. Ahora, lógicamente, Yosef, oye, ¿cómo? Pues si nunca hemos estado juntos, ¿cómo vas a tener un hijo? Entonces, ahora sí agarra sentido el por qué no quería infamarla, ¿verdad? O sea, él estaba con la duda en su cabeza. Él estaba siendo atormentado en su cabeza. Oye, ¿por qué? Él estaba con eso en la cabeza. Él estaba meditando en eso. Él estaba pensando, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo que va a tener un hijo si ni siquiera hemos tenido la segunda parte del matrimonio? Es por eso que el malaj le responde a Yosef en el verso 20, Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer. No temas recibirla, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKadosh es, o del Ruach HaKodesh es. Ahora, el error aquí es pensar que el Espíritu Santo es una persona. Ese es el error de los trinitarios y de los que piensan que Yeshua nació solamente de la Virgen y que no tenía un padre biológico.
Su error es pensar que el Espíritu Santo es una persona. Lo más correcto es interpretar esto como, diciendo lo que le dijo el Malaj, porque lo que en ella es engendrado es con un propósito divino. Generalmente muchas veces se dice, no, yo creo que, o dicen las personas, ¿verdad? No, es que yo creo que eso es de Dios. Yo creo que eso es de Dios. ¿Será acaso que eso es un engendro de Dios? No, se está tratando de decir, yo creo que eso es con un propósito divino. Pues de la misma manera aquí, del Espíritu Santo se puede interpretar como porque lo que en ella es engendrado o será engendrado es con un propósito divino. ¿Y cuál es el propósito divino? Que viniera Mashiach. Dijo el rabino Shaul en Romanos 1:3, fíjense lo que dijo, acerca de su hijo, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que era hijo del linaje de David, según la carne. Según la carne. Era del linaje de David, ¿según qué? Según la carne. Entonces, sí se necesitó que hubiera carne, y no hablando de un sentido malo, ¿verdad? Claro que sí. Conclusión del cuarto punto y del estudio. Miriam fue embarazada por Yosef, su esposo. Y nada tiene de extraño que un matrimonio tenga relaciones sexuales y por consiguiente un hijo o hijos. Si Yeshua Rabenu no fuera hijo de Yosef, simplemente y según la Torá, está descalificado para ser el Mashiach. El nacimiento virginal es de origen pagano y no tiene fundamento en las escrituras hebreas, ni en la mentalidad hebrea, ni en ninguno de los profetas, ni en ninguno de los shluchim, de los emisarios. No existe en la Biblia un nacimiento virginal. Ya lo vimos, ya vimos todo esto, cómo se ha malinterpretado. La fe no es una fe ciega. La fe yehudí, el judaísmo, no es una fe ciega. No es como otras religiones, las cuales tienen que ver, las cuales se basan en milagros, las cuales se basan en lo que pueden ver, en lo que pueden obtener. No, el judaísmo no es así. Nuestra fe es una fe consciente, en la cual Akadosh Baruj Hu, el eterno bendito sea, ya nos reveló su voluntad, ya nos reveló su palabra. Y nada nuevo hay escrito. ¿Cómo debemos de ser? Como los nobles de Berea, escudriñando a ver si las doctrinas realmente tienen un fundamento en la Torá, en la Biblia. Esto es lo que acabamos de hacer hoy, escudriñar y darnos cuenta que un nacimiento virginal y un hijo biológico, un hijo adoptivo, no tiene un fundamento en la Biblia. Ni en la Torá, ni en el Tanaj completo, ni en el Keter, Kitbe, Talmidim, Reshonim, en los escritos de los primeros discípulos. Si hay personas que están llevando este tipo de doctrina, si han estado teniendo este tipo de entendimiento, tienen que salir corriendo de esto. Tienen que dejar atrás el paganismo porque no tiene base ni fundamento en la Biblia.
en el entendimiento judío, en el escrito hebreo. Y tal vez digan, no, pues es que eso es judío, eso es judaísmo. Estamos hablando de una Biblia, de unos libros judíos. Por lo tanto, se tienen que interpretar de una manera judía, no de una manera occidental. No se puede. Si en alguno de ustedes aún está injertado este pensamiento, esta teología, esta enseñanza, hay que salir corriendo de eso. Que su